Hola, ¿cómo están? Hola, buenos días, profesora. Bien, ¿Cómo amaneció tu lunch? ¿Cómo estás? Natalia, hola Nati. Oye, una consulta Natalia. Cuando tú activaste tu cuenta Zoom, ¿mm? ¿lo hiciste con tu correo personal o con el correo de alumno de NAC? Con el correo alumno. Ya. Eso quiero averiguar porque uno de los problemas que puede estar presentando la conexión es que los alumnos hayan creado su cuenta Zoom con el correo personal y no con el de NAC. ¿Mm? Puede ser, es que yo averigüé por lo que nos pasó el lunes, que fui a la primera en realidad porque después les ha pasado otras cosas, pero yo fui la primera este Ni me, semestre, no, saqué el previado. ni me lo recuerde. Sí, pues, pero se solucionó. Sí, de aquí el tema y más como logístico es solucionar los problemas. Entonces yo hice las averiguaciones tal como les Sí. comenté y de hecho ayer hicimos una ¿Mm? prueba con la LIDA. Nos Ya. conectamos, pero la LIDA también se está conectando o también creó su cuenta Zoom con el correo alumno ENAC. Entonces, porque entre las cosas que me dijeron que podía estar generando algún inconveniente era ese. Sí, Pero si ayer nos pasó, ayer nos estábamos conectando con el profesor y como que el sistema se tardaba mucho en que se presentara y decía que teníamos que esperar al profesor, pues, y estábamos de los primeros ahí, pero teníamos que puro esperar, no lanzaba. Y lo sí, otro, con el otro profesor lo mismo, teníamos el link en el aula y entramos, pero decía que no podíamos entrar, pues también teníamos lo, falla lo en eso. que, lo que nos pasó el lunes conmigo, pues sí, menos mal que yo tenía un WhatsApp con la Lina, ¿te acuerdas que lo creamos cuando estuvimos en el presencial? Sí, Y gracias a eso pudimos solucionar, pero porque yo tenía una conexión directa y porque nos habíamos visto en el mes de marzo, lo que nos permitió solucionar el problema. Pero averigüé y esas son las situaciones, entonces por eso una vez que ya tengamos más o menos más quórum, quiero hacerles el comentario porque podría ser, esas son mira, las dos razones es una porque, estoy dando la entrada, que estábamos con clave, no es que el Zoom te genera una clave, esa clave yo ya se la saqué, pero lo otro me decían que es la situación del correo con qué correo crearon ustedes el Zoom. Y la Lida también lo creó con el correo alumno en acto, entonces quiero saber si es que alguien tuviese problema, porque podría ser una de las razones. Chiquillas, por favor, prendan sus cámaras. Vanessa, Consuelo, Dorange, Catherine. Buenos días, profe. Buenos días, Dorange. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Muy bien, Perdón gracias. que ahorita la escuché, pero estaba como lejito de la cámara. Ah, ya, no hay problema. Ya. Consuelo, Vanessa, Catherine, dígame. enciendan sus cámaras, chiquillas. Ustedes saben que ahora es parte del procedimiento. No importa que estemos todas con el pelo mojado, recién duchadas. A esta hora, ¿cierto, Natalia? Estamos todos recién, pero no importa. Es parte del tema. Consuelo, la Lina. Hola, Lina. Buenos días, profesora. ¿Despertaste, Lina? Sí, Trabaja de obvio. noche la Lina. La Lina y la Blanca trabajan de noche, de las que yo sé. Vanessa,
Chiquillas, vamos a esperar 5 minutitos. Vamos a esperar 5 minutitos y vamos a partir con la clase, ¿les parece? Que como han estado con algunos problemas para ingresar, entonces, para darles tiempo. Pero parece que aparentemente no estamos teniendo problemas. Están ingresando atrasados, pero están ingresando. Consuelo. Karina. Sí, profesora, buenos días. Buenos días, Karina. ¿Qué pasa con sus cámaras? Yo me voy a peinar y la prendo, pero deje peinarme primero. Ya. Isabel. Isabel. Usted, profe, que estaba en el baño, disculpe. No se Estoy preocupe. trabajando. Sí, lo que pasa es que así también voy verificando que estén, en el caso que tengan problemas con sus cámaras. Consuelo, hola Danch. Estás silenciado, Danch. Estás muteado, Danch. No me sirve la cámara del computador, me tuve que cambiar al celu. Ya, no hay problema. No hay problema. Lo actualicé anoche. Sí, no te preocupes. Tampoco se va arreglando. Hola Isabel. De a poco Hola, vamos a ir profe. arreglando. Buenos días. Buenos días. Tampoco vamos a ir arreglando los problemas técnicos. Ya por lo menos ya el poder entrar se generó aparentemente la mayoría, por lo menos, porque ustedes no son muchos tampoco. Ya tengo 3, 6, 8 conectados. ¿Ya? Chiquillas, para que corran la voz, ¿ya? Y que se lo comentaba Natalia y con Lina, porque con Lina yo hice una prueba ayer, hicimos una prueba a ver si nos teníamos problemas. Producto de lo que pasó el día lunes, evidentemente que yo hice algunas averiguaciones. ¿Estamos? Uno de los problemas que se podría haber presentado es que obviamente las sesiones, en mi caso, se crearon, pero en el Zoom.us, ¿cierto? Quedó con clave. Es por esa razón que yo lo corregí y saqué la clave. ¿Ya? El famoso código de acceso, la autorización de acceso. El otro problema que podrían tener es con qué cuenta o con qué correo ustedes crearon su cuenta Zoom. ¿Ya? ¿Con qué correo? Por lo menos en esta asignatura, pero lo solucionamos. O aparentemente se está solucionando. ¿Con qué correo ustedes crearon su cuenta Zoom? Podría generarles algún inconveniente. ¿Ya? Por lo menos yo lo que averigüé, la Natalia lo creó con su cuenta alumnos.enac.cl, ¿cierto? Que es como después vienen los nombres de ustedes, la Lina también. Catherine, ¿con qué correo creaste tu cuenta Zoom? Con el de NAC. Ya. Entonces quiero ver si de las que están ya conectadas, si alguien creó su cuenta Zoom con un correo que no fuera ENAC, que fuera su correo personal en el fondo. ¿Hay alguien Yo que lo haya... creé con mi correo personal, pero al ingresar en el link del aula me aparece con el nombre. ¿Te aparece con el del correo alumno.enac.cl? Sí, Ya. desde el aula me está creado con mi correo personal.
Claro, es que ese es el punto, que en el fondo cuando se hizo la sincronización, evidentemente que se sincronizó con sus correos institucionales, pues. Esos son los correos que se manejan, digamos, en la base de datos. Así que igual avísenle a los compañeros que aquellos que se han tenido algún problema, que revisen eso, porque podría ser una de las razones. ¿Estamos? Que tengan problemas de conexión. Ya. Consuelo, por si acaso, Consuelo Garrido. Ah, ya me contestó la Consuelo. Ya. Vamos a partir, yo creo que es 10 minutos más que suficiente, ¿cierto? Voy a compartir la página, ¿cierto? Que en definitiva es el material que ustedes tienen disponible en el aula. ¿Estamos? Bueno, la clase pasada nos concentramos en determinar la importancia de la logística, ¿ya? En términos, ¿cierto?, que uno de los objetivos que tiene la logística es reducir costos, controlarlo, ¿ya? A lo mejor, yo creo que de repente más que concentrarse en reducirlo, tenemos que entender que en el caso de los costos logísticos, primero tenemos que detectarlos, cuáles son, identificarlos. Y una vez, obviamente, que los identifiquemos, tenemos que reducirlos, controlarlos, ¿ya? ¿Y para qué? En definitiva, para generar una ventaja competitiva, ¿cierto?, de la empresa en el mercado donde se esté desempeñando esta institución o esta empresa, esta organización. ¿Estamos? Eso fue básicamente, y vimos, bueno, el concepto de eficiencia y eficacia, que en definitiva, cuando trabajamos, conjugamos adecuadamente estos dos conceptos, logramos generar ventajas competitivas, tal como lo señala el autor, que es quien definió lo que eran ventajas competitivas, Michael Porter. ¿Estamos? Ahora ya nos vamos a ir un poco más a las definiciones de logística, ¿ya? Pero dentro de las definiciones logísticas, tal como aparece aquí, ustedes tienen proyectado, no las vamos a leer porque sería un absurdo. Tenemos que concentrarnos en algunos conceptos, algunas palabras y algunos conceptos claves, ¿ya? Uno de los objetivos de la logística, uno de los conceptos de la logística es lo que se llama el just in time, que ustedes lo tienen que haber escuchado ya con sus profesores, que en definitiva es que uno de los objetivos de la logística es que el producto llegue, ¿cierto?, en el tiempo oportuno, y cuando hablamos del tiempo oportuno nos referimos al plazo en el cual el cliente lo necesita, ¿ya? En definitiva, el tiempo oportuno, por decirlo de alguna manera, lo define el cliente, ¿ya? El cliente me dice, mire, yo lo necesito mañana a las 8 de la mañana. Es decir, a las 8 de la mañana el producto tiene que estar donde el cliente. Pero a esto sumado, ¿cierto?, tal como lo planteé aquí, al menor costo posible, ¿ya? Al menor costo posible. Y el segundo concepto, que también lo vimos un poco la clase pasada, ¿cierto?, que en definitiva es una función, la logística es una función operacional, sino un mecanismo de planificación. Ahora, como vemos acá en este recuadro de colorcito, y que un poco lo habíamos visto, ¿cierto?, durante el mes de marzo, en general, si hablamos de costo en cualquier área, y en este caso específico, el área logística, evidentemente que es al menor costo posible, ¿cierto?, como lo definimos aquí arriba, que está en negrita, yo acá se lo puse en negrita. Pero debemos tener muy presente que rebajar estos costos no debe, bajo ningún punto de vista, mermar la calidad del producto. No debe mermar la calidad del producto. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos del concepto de la calidad, ¿cierto? Y que la calidad en logística no se va necesariamente por determinar si la tela era buena, sino que cómo el cliente evalúa la calidad del producto. Es decir, si al cliente ese producto lo satisface y cumple con las expectativas que él tenía, estábamos hablando de un producto de calidad. Entonces, cuando yo rebajo los costos, no puedo sacrificar la calidad del producto.
Eso es fundamental. ¿Dudas, chiquillos? ¿Me expliqué bien? ¿Alguna consulta? ¿Damas? No vi ningún Está caballero bien, profe. todavía. Todo claro, profe. ¿Vamos bien? Cualquier duda me las van preguntando al tiro, ¿ah? ¿Dale? Ya nos vamos a la definición de logística. Nuevamente, chiquillas, ustedes no la tienen en negrita, yo lo puse en negrita para poder trabajarlo mejor en esta clase. Es un proceso de administración estratégico, ¿cierto? Y que se preocupa del movimiento de las materias primas, productos terminados, ¿cierto? Es decir, recibir desde la materia prima, ¿cierto? Que nosotros vimos lo que, y de hecho es antes, desde la selección de la materia prima, porque ustedes van a ver después cómo seleccionar, o ya lo vieron, cómo seleccionar a los proveedores, desde la selección del proveedor hasta que el producto llegue al cliente. No nos sirve preocuparnos hasta que quede en la bodega o en el almacén. ¿Ya? No nos sirve como logístico eso. Eso es una parte del proceso. Lo que tenemos que ver es cómo el producto llega desde la selección del cliente, en la llegada del producto al almacén, cómo lo movemos dentro del almacén, cómo hacemos la entrega de estos productos al área de producción, ¿cierto? Y de ahí, cuando el producto está terminado, cómo hacemos a través de la distribución y el transporte, hacemos que ese producto llegue al cliente. Eso hacemos en los logísticos. Y no nos olvidemos en el just in time. ¿Qué es lo que es el just in time, chiquillos? Chiquillas, porque no había ningún varón entrando a clase. ¿Qué es lo que era el just in time? ¿Qué es el just in time? Tiene que ver con tiempo, pero sería justo a tiempo, algo así. Ah, ya. Es no que nos suena podemos olvidar de eso. Justo a tiempo, porque en el fondo la Dodge lo tradujo del inglés, ¿cierto? Just in time significa justo a tiempo. ¿Estamos? Es decir, el producto, desde la selección de los proveedores hasta que el producto terminado y lo hacemos llegar a nuestro cliente, debe llegar en el tiempo correcto. En el tiempo correcto. Y les repito, este tiempo en definitiva está definido por el cliente. ¿Cuándo tiene que llegar? Cuando el cliente necesite ese producto. ¿Ya? Y a este concepto le vamos a sumar que en este proceso, desde la selección de los proveedores, nuevamente, que la materia prima o mercancía llegue al almacén, se mueva dentro de la empresa, ¿cierto? En todo el proceso productivo. Y nuevamente tenga que hacer transporte de ese producto al cliente al menor costo posible. Siempre al menor costo posible. Bajo la premisa que no sacrifico la calidad. Karina, entonces, ¿cómo definirías tú el just in time? Justo a tiempo. Ya, pero ¿cuáles serían las dos características fundamentales del just in time? Justo a tiempo y qué más. Me pillo. Catherine. Catherine Núñez. Paso, profe, esta vez por... Ay, paso. Si esto no es el pasapalabra. Isabel. Isabel. Listo, y profe. Ya, ¿cuáles serían los dos conceptos esenciales en el just in time? Correctamente, ¿cierto? Karina dijo Rapidez. justo a tiempo. Podría ser rapidez, eficiencia, No. que los productos lleguen
al cliente en la fecha que lo necesita, en el momento Eso necesario. es justo a tiempo. ¿Cómo fue la pregunta, profe? ¿Me la puede repetir? Sí, yo también Espérame. necesito que lo repita. ¿Cuáles son los dos componentes importantes en el just in time? Ya vi como lo dijo por ahí Karina, que llegue a tiempo. Está bien, fundamental. El orden del proceso o la organización del proceso. Ya, pero la organización del proceso blanco me va a permitir llegar justo a tiempo, ¿cierto? Que nos estamos de acuerdo, eso es correcto. Pero ¿cuál es el otro elemento fundamental? Y que está relacionado con la asignatura que están viendo ahora, conmigo. ¿Los costos? ¿Puedo hablar, profe? Sí, don Ange, por supuesto que puede hablar. Sí, Lina. Diría Dímelo, yo Dani. que llegue al cliente en las cantidades que lo necesita y en el lugar que lo necesita y al tiempo. Eso es just in time, completamente de acuerdo. Lina, creo que tú dijiste ¿Los costos? los costos. Los costos. Dos conceptos, dos elementos fundamentales. Anótalos por ahí, Karina. Catherine también, para que no pase. Dos elementos. Cuando nosotros estudiamos el concepto del just in time, ok, ¿cuáles son los dos conceptos o los factores o las palabras clave, ¿cierto?, que tenemos que tener presentes? Que tiene que llegar justo a tiempo. Y es correcto lo que dijo Ana Blanca, ¿cierto? Tenemos que hacer todo un proceso para que llegue justo a tiempo. ¿Ya? Por ahí alguien más dijo, ¿cierto? Es la cantidad que obviamente el cliente nos solicita. Correcto. ¿Cierto? Pero al concepto de llegar a tiempo tenemos que agregarle que tiene que llegar al menor costo posible. Al menor costo posible. ¿Estamos? Porque si nosotros llegamos justo a tiempo y no controlamos los costos, caemos en lo que conversamos en la sesión anterior. Vamos a ser eficaces porque el producto llegó al cliente, pero no fuimos eficientes. ¿Estamos? ¿Queda claro entonces? Si no controlamos los costos, que el producto llega al cliente, cumplo con el llegar a tiempo, voy a lograr ser eficaz, pero no fui eficiente. ¿Ya? Y recordemos que para generar ventajas competitivas requiero ser eficaz y eficiente. ¿Estamos? ¿Queda más claro ahora? Ya, vale. Van 12. Entonces, volvamos a la presentación. Y si ustedes se fijan en el material que ustedes me imagino que bajaron, ¿cierto? Dice que el objetivo de la logística, ¿cierto? El objetivo es que el producto correcto llegue al usuario final en el tiempo y lugar justo, de forma adecuada y al menor costo posible. ¿Queda claro? Eso, chiquillos, no se les debe olvidar. Eso no se les debe olvidar. ¿Ya? Vámonos después. Esto ya lo van a ver ustedes en qué corresponde. Ahora, dentro de la importancia de los costos logísticos tiene 4, básicamente. El que está en amarillito aquí, ¿cierto? El impacto en el mejoramiento de la tecnología. Creo que la Blanca habló, o sea, todo este proceso de picking, automatizar lo más posible, generar tecnología que nos permita, ¿cierto?, entregar el producto en buenas condiciones. El segundo, que está en verdecito, habla de un sistema de costeo, que se llama costeo basado en la actividad. Eso se llama el costo ABC. ¿Ya? Costos ABC, ¿ya? Que es un sistema de costeo. El cuarto, que está como en un celestito, lo que hablábamos ahora, la manufactura del just in time.
Porque la logística, cuidado, nosotros hablamos desde la selección del proveedor, pero hay un área que en la cual nosotros, entre comillas, no tenemos participación, que es en el proceso de la manufacturización. Manufactura del producto. ¿Ya? Lo que veíamos, por ejemplo, otra vez en marzo, en el proceso de hacer las poleras. Eso pertenece al área de producción. ¿Ya? Entonces nosotros como logísticos sí tenemos que estar ahí como, oye, apuren, tengo que entregar, entonces tenemos que ver eso. Y el cuarto, que es en definitiva en el cual nosotros estamos concentrados en esta segunda asignatura, ¿cierto? Que la logística ayuda al mejoramiento continuo, sin duda. ¿Mediante qué? La reducción de costos. La reducción de costos. Chiquillos, hay conceptos que no los pueden olvidar, ¿ya? Entonces, en este caso, insisto, en esta asignatura específica, que es costos logísticos, ¿cierto? Como logístico, ¿cierto? La función o la importancia es que la logística es importante, muy importante, para el concepto de mejora continua, ¿ya? Para el concepto de mejora continua y cómo la logística aporta a este proceso a través de la reducción de costos. ¿Me expliqué claro? ¿Alguna duda, chicas? ¿Necesitan que les repita algo? Hasta ¿Damas? ahora todo bien, ¿Hasta ahora? todo bien. ¿Catherine? ¿Lina? Ya, la Catherine. Bien, ¿Lina? profe. Yo entendí. Bien. ¿Blanca? ¿Blanca? Aquí entendiendo a medias, profe, pero porque voy camino a la casa saliendo recién del trabajo. Ah, ya. Pero estoy aquí presente así, atenta. Atenta. Chiquillos, Sí. necesito que el material que está en el aula lo bajen, háganse una carpeta, ¿cierto? Con costos logísticos. Nosotros sí lo vamos a usar este semestre. ¿Estamos? Profesora, ¿dónde está ese PPT que yo lo he buscado y no lo encuentro? Está en el aula. Lo busqué y no lo encontré. Ya, lo voy Tengo a... un solo PPT. ¿Ah? Descargué un solo PPT que fue el primero y Es que el mismo, pues. Si es este. Pero este es el mismo con el que yo partí la clase pasada. no, yo descargué otro. Lo voy a revisar. Ya, por fin. Gracias, Karina, por avisarme. ¿Ya? Gracias. Si no, vamos a buscar una manera de hacérselos llegar. ¿Vale? Ya. Entonces, ¿qué son? ¿Qué son los costos logísticos? Vimos el por qué, vimos lo que es logística, vimos por qué es importante el área logística dentro de la mejora continua, y vimos que eso se hacía a través de la reducción de costos, pero ahora ya nos vamos a canalizar, a concentrar en lo que son los costos logísticos. ¿Ya? Es decir, en lo que nosotros tenemos que manejar, en lo que nosotros como logísticos y ustedes como logísticos, ¿cierto?, tienen que hacer. ¿Ya? Que en definitiva, ¿qué costos ustedes tienen que reducir? Ese es el punto. ¿Vale? Entonces, los costos logísticos es la suma de los costos ocultos. Fíjense bien, es la suma de los costos ocultos. ¿Por qué ocultos? Porque en definitiva, ¿cierto? Históricamente, ¿de qué se preocupaba la empresa? Lo que vimos en marzo. De cuánto gasto en materia prima, ¿cierto? Cuánto gasto en mano de obra, ¿cierto? Y cuánto gasto en CIF. Y no se veían, y a veces todavía muchos de ellos no se ven, ¿cierto? No se daban cuenta, no pesquisaban que habían otros costos, ¿cierto? Que no son solo los que vimos nosotros, sino que, por ejemplo, el costo de seleccionar a un proveedor. ¿Qué significa, chiquillos, seleccionar un proveedor? ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo que es un costo? ¿Cómo ustedes entenderían o lograrían ver, que es lo que nos pasa en muchas empresas, ¿cierto? ¿Por qué la selección de un proveedor es un costo? Un costo logístico, por supuesto.
¿Cómo lo podrían visualizar? Insisto, acuérdense que por algo se definen costos como costos ocultos. ¿Cuál sería el costo de seleccionar un proveedor? Y ahí quedaron de nuevo. Y ahora, Catherine, ya, vamos, tú puedes. ¿Qué se te ocurre? A mí se me ocurre que podrían ser la calidad de los productos que ofrece el proveedor. Ya, sí, pero la calidad, ¿qué significa? Está bien, Karina, lo que me estás planteando. Enfoquémoslo más en nuestros costos. ¿Cierto? Evidentemente que la selección, ¿cierto? Los proveedores, uno de los conceptos que debo considerar es la calidad de las materias primas, porque en definitiva lo que yo estoy cotizando, es la materia prima, ¿cierto? Eso es. Aileen, porque me mandó por chat. Sí, también es bajar los costos, es decir, comprar una materia prima que, como bien dice Karina, sea de buena calidad, pero que tenga el menor valor posible. Pero eso va a ser el costo de la materia prima, ¿o no? Eso es lo que me está costando la materia prima. Pero si nosotros vamos a los costos logísticos, ¿cuál sería el costo logístico? Por ejemplo, hay proveedores que ofrecen como el tipo de beneficio que te dan el transporte, también de la tasa de interés para pagar las cuotas. Ya, Entonces, uno tiene que ir viendo estas cosas también y comparando diferentes proveedores a ver quién conviene. Porque si la tasa de interés es muy alta o, por ejemplo, me ofrece transporte pero con un porcentaje o me ofrece transporte gratis, eso también aumentaría o disminuiría los costos. sí. Natalia. Natalia, te hago el siguiente supuesto. Tú como logística, estás a cargo de hacer la selección de los proveedores. Pregunta, Ya. ¿lo haces gratis? No, No. yo digo que no. Obvio que no. No, obvio, ¿cierto? Mm. Gratis, no. Sí, Ya. Por lo tanto, a ti se te paga una remuneración. ya. ¿Sí? Esa remuneración, tu remuneración, ¿sería un costo logístico asociado al área de aprovisionamiento, de hecho? ¿Lo tengo que considerar como costo logístico? Yo diría que sí. Ahí tenemos un costo que nosotros no vemos, porque cuando hablamos de la selección, correcto, Natalia, bien, porque cuando nosotros hablamos de la selección del proveedor, nos concentramos en el proveedor, ¿cierto? En lo que queremos del proveedor, cómo queremos que nos envíe, porque lo que decía la Dotanch, qué tasa de interés me ofrece, etcétera. ¿Y qué pasa con la mano de obra de la persona que está a cargo de la selección del proveedor? ¿Es un costo logístico o no es un costo logístico? Es un costo logístico, ¿cierto? Muchas veces esta persona tiene que ir a ver la materia prima, ¿o no? Dentro de la dinámica, tiene que ir. Ese transporte, eso es lo que pagan en su vehículo, lo que pagan en un taxi, en un Uber, como fuera su medio de transporte. Ese pago, ¿es o no es un costo logístico? Sí, Sí lo es. ¿Sí o no? Fíjense que hay muchas empresas que le asignan teléfonos, ¿o no? el almacenamiento igual podría ser un costo logístico, ¿no? Es que el almacenamiento también tiene sus propios costos. Ya. Por eso te digo, lo que pasa es que hay costos que son, entre comillas, costos logísticos que son fáciles de identificar. ¿Ya? No, yo los veo, ¿cierto? En el caso del almacenamiento es saber comprar lo que necesito. ¿Estamos? Ya. Eso dentro del almacenamiento, la gestión de stock, ¿cierto? Es decir, tener las materias primas que necesito. ¿Qué necesito para qué? Para el proceso productivo. No puedo tener ni más ni menos de lo que necesito.
¿cierto? Profesor, Lina, ¿se podría considerar costo logístico un asistente de aseo de la bodega donde voy a guardar las cosas? no. Ese sería más bien un costo, sería mano de obra indirecta. Ah, ya. Mano de obra indirecta. La señora del aseo. ¿Cierto? A ver, lo que pasa es que, y muy buena la pregunta de la Lina, ¿qué era el tema nuestro? ¿O qué era el tema de la administración de costos? Tirábamos todos los costos a un saco. ¿Cierto? Al concepto, ¿se acuerdan que nosotros vimos que hay dos conceptos para llegar al costo total? Era el costo de producción, ¿cierto? Que era la materia prima, la mano de obra y el CIF. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Y teníamos los que llamábamos los costos no operacionales, que yo en definitiva le dije, chequea, a la larga esto se va a convertir en los costos logísticos. ¿Se acuerdan? Que teníamos la distribución, el aprovisionamiento, etc. ¿Qué es lo que pasaba antiguamente? Estos costos de distribución no los pescaban, literalmente, no los tomaban en cuenta. El costo del caballero que fue desde la bodega o desde la empresa a cotizar, a ver la materia prima, a hacer una inspección física de la materia prima, como la Lina, lo tiraban a mano de obra indirecta. Es decir, todo lo cargaban al costo de producción y no es costo de producción. ¿Queda claro, Lina? Sí, profesora, ahora me quedó Entonces, claro. ahora ya tenemos como más separadas las cosas limpiecitas para también poder determinarlos bien. Si la medida que yo los tenga bien identificados los costos y bien clasificados, también me va a permitir controlarlo y trabajarlo de la mejor posible. Ese es el concepto. ¿Estamos? Porque en el fondo antiguamente todo era o materia prima directa, mano de obra directa o en la cuenta SIP, que se acuerdan que les dije que antiguamente era como una cuenta saco. Ahí echan todo para adentro. Pero en realidad eso no era, distorsionaba lo que era el costo de producción. Ahora no, ahora lo tenemos clarito, separado. ¿Estamos? Ahora, Lina, ¿por qué el personal de aseo de la bodega, cierto? Para mí es un costo, es un CIF, ¿ya? Porque en definitiva necesito que alguien mantenga limpio para cuidar el producto. Y si tú lo miras, esa acción, esa actividad, Lina, y lo ves dentro de la cadena de suministro o la cadena de valor, no entra. Sí, es verdad. No entra. Entonces, por eso es que la sesión anterior también le dimos fuerte a la cadena de valor, porque en definitiva a mí la cadena de valor va a ser un camino conductor para poder yo un poco clasificar. ¿Forma parte de la cadena de valor o no forma parte de valor? Esa tarea específica que era hacer el aseo. Hacer el aseo en almacenaje no se considera en el costo de almacenaje. Ustedes han visto, vieron el lote económico de compra, ¿se acuerdan? Vieron cubicaje, ¿se acuerdan? Que lo vieron en Sí. marzo, que después nos enteramos que estaban colapsados con puros números entre yo y el profe de, ¿cómo se llama? Isaac. Isaac creo que les hizo. Isaac. Veían puros números. Dentro de lo que calcularon con Isaac. ¿Venía, por ejemplo, el costo de la mano de obra? Ya no se acuerdan. No, no era el profe Isaac. ¿No se consideraba o no? No. No estaba dentro de la fórmula. Oye, usted Sí se consideraba, profe, pero cuando qué nos decía cuánto se le pagaba al apilador, ¿no se al acuerdan? apilador. Fíjate que bueno lo que dijo la Blanca. Al apilador. Es decir, Sí, al apilador y todo eso. Ya, pero fíjate que son personas que trabajan directamente en el proceso de almacenaje. Sí, pero también nos hacía sacar el cálculo de cuánto nos salía los pales, el pale estaba Sí, cotizado por por un supuesto, valor. de todo, pues, se ubica, cuánto el pallet, de acuerdo al tipo de pallet, cuánto te aguanta el Cuánto pallet, valían las cajas de y cuántas todo. cajas iba a Sí, pues, utilizar. pero fíjate pero dentro de la mano de obra era el apilador. Nunca le habló del personal de aseo. No. ¿Sí o no? Porque no es costo logístico. Es costo, sí. ¿Vale? ¿Les queda claro, chiquillas? Catherine, Karina,
Consuelo, Lorange, Aileen. Sí, profe. Profe, Ya, si les va quedando claro, chiquillos, y no quieren abrir el micrófono, me ponen ahí dentro de las reacciones cualquier monito, porque ya no voy a discutir lo que yo lo veía llorando y usted me decía que se estaba riendo. ¿Estamos? Cualquier monito. ¿Ya? Eso. ¿Vale, chiquillas? Entonces, sigamos con el material. Ay. Ya. ¿Qué hora es? Estamos bien. Entonces, perdón, los costos logísticos son la suma de los costos ocultos involucrados cuando se mueven y almacenan materiales y productos desde el proveedor hasta los clientes. ¿Ya? Los costos ocultos que se le llama, ¿cierto?, se generan durante el proceso logístico. Y cuando hablamos de proceso logístico, hablamos de mover, ¿cierto?, y almacenar los productos desde el proveedor al cliente. Y por favor, si ustedes se fijan acá, cuando encuentre mi cursor, acá está. Miren la frase final, la voy a poner grande para que la puedan ver. ¿Ah? ¿Qué dice? Que están relacionados con la eficiencia y eficacia de dichos procesos. Eficiencia y eficacia de dichos procesos y la calidad. Es decir, lo que estuvimos conversando el día lunes. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ya, vamos. Entonces, ahora, los costos logísticos, ¿cierto? Los vamos a clasificar si son internos o externos. ¿Ya? Es decir, los separo en realidad, no tiene otro concepto. ¿Cuáles? Y cuando hablo interno, hablo de procesos que están una vez, ¿cierto? Que ya estamos dentro de la empresa. Uno, el costo logístico de aprovisionamiento, el costo de almacenaje y el costo de la información. Esos son costos que están dentro de las funciones internas que la organización tiene. Y tenemos por otro lado algunos costos que son externos, que igual los tenemos que controlar, ¿eh? Si esto no implica que no, es solamente una separación. Que es el costo de transporte de las largas distancias y los costos de distribución. Y ustedes lo más probable que esto los conozcamos y lo vamos a trabajar solamente como costo de transporte. ¿Ya? Las funciones básicas de la logística es la planificación y el control. ¿Ya? Y si ustedes dan una lectura rápida, básicamente hablan de todo el proceso de ver cuánto necesito de mercadería, cuánto necesita el almacén, qué almacén necesito, etc. Pero es planificación y control. Luego tenemos una segunda función que es la de programación, ¿ya? Que significa tener claro cuánta, por ejemplo, materia prima me va a pedir el área de manufactura o proceso productivo, ¿ya? Coordinar, ¿cierto? Obviamente todo el proceso de la producción, marketing y de las compras también, por supuesto. ¿Estamos claros? Esto se los tienen que aprender, chiquillos. Vamos a trabajar mucho más en esto. Tenemos una tercera función básica de la logística, que es el almacenamiento, es decir, gestión de stock, traslado desde la fábrica al cliente, operaciones generales del proceso de distribución y la supervisión. Siempre el área de control, el área de supervisión. Costo. Tenemos, ya perdí la vista, 1, 2, 3, 4. La cuarta, que es distribución, planificación, que está formada, ¿cierto? Esa función por 4 tareas. Planificación de la red de transporte, políticas de transporte, tarifa, el costo, cuánto me cuesta, ¿cierto? Y la coordinación de los distintos medios de transporte. ¿Me interesa irme, chiquilla? Ya. Beneficios. Bueno, el que nosotros estamos trabajando en definitiva es la optimización de los costos, tanto para los proveedores como para los clientes.
En virtud de la hora, nos vamos a ir a estos. Ahora, necesito que le pongan atención a esto, chiquillos. La logística, ¿cierto?, se basa en algunos principios, que se llaman principios logísticos, por supuesto. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un principio? Primero que todo, entendamos que es un principio. Es una regla o un procedimiento a seguir. Son como los 10 mandamientos. ¿Ya? ¿Queda claro? Son como los 10 mandamientos que nosotros conocemos, los que somos católicos. ¿Ya? Entonces, un principio es una ley o regla. Ley o regla. Que se cumple o se debe seguir con cierto propósito. Como consecuencia necesaria de algo y con el fin de lograr ese propósito. ¿Y cuál es el propósito de la logística? Hacer que el producto llegue al cliente en el menor tiempo posible, ¿cierto? Y con los costos más bajos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuáles son los principios con los cuales se rige la logística. El primer principio es el de interdependencia. Interdependencia, ¿ya? Que en definitiva, ¿cierto?, es aquellos problemas de carácter estratégico o tácticos siempre tendrán un componente logístico para resolver. Interdependencia, en definitiva, dicho en otros términos, cuando a la empresa se le presenta, ¿cierto?, algún problema, ya sea a nivel de estrategias y luego que jerárquicamente entre comillas va abajo, a nivel de tácticas, siempre en ese problema va a haber un componente de la logística. ¿Ya? Por ejemplo, una táctica, una estrategia, determinar las redes de transporte. Si tenemos problemas con eso, es porque en alguna parte el logístico no es que no se haya equivocado, sino que puede no haber considerado algún factor. ¿Ya? Por lo tanto, yo se los puse aquí grandecito, la logística es interdependiente con las estrategias y las tácticas. ¿Por qué es interdependiente? Porque cuando tenemos un problema, ya sea estratégico o táctico, ese problema tiene, ¿cierto?, inserto un componente logístico. ¿Lo expliqué bien, chiquillas? ¿Se logró entender o necesitan un poco más de explicación? ¿Chicas? Sí, profe, se entendió. Ya, la Dodanche es la única que me responde. Me parece que las otras no me están pescando. Profe, yo sí le respondí. Perdón, Isabel, ya. No he dicho nada, ¿ya? Vámonos a un segundo principio. Principio de previsión. ¿Ya? ¿Qué significa? Porque la logística tiene que suministrar, ¿cierto? El Excel, que él viene llegando recién. ¿Ya? Tiene que suministrar. ¿Ya? Es decir, la logística, suministrar las materias primas, los elementos que se requieran para el proceso productivo. Y el proceso de llegar al cliente, por supuesto. Por lo tanto, la logística, ¿cierto?, es la encargada de satisfacer los requerimientos logísticos y deben ser, que debe atender la logística. Es decir, si a mí el área de producción me dice que necesita 20 kilos de cobre, ¿qué es lo que tengo que yo como logístico cotizar, determinar y almacenar y tenerlo listo? ¿Cierto? Los 20 kilos de cobre. Tonelada, era que se me suele por kilo. ¿Ya? Por lo tanto, la satisfacción de estas necesidades obliga a la ejecución, ¿cierto?, logístico de un proceso previo de preparación. Preparación. Palabra clave en este principio. ¿Ya? El principio de previsión conlleva un periodo de preparación. ¿Cierto? Y que se llama ciclo logístico, es decir, todo lo que tienes que hacer como logístico, ¿cierto?, dentro de la cadena de suministro para que ese producto, para que esa materia prima esté cuando se necesita.
que esté lista para suministrársela al área de producción. Y no que el área de producción me pida algo y yo diga, oye, ¿sabes qué? Disculpa, voy a ir a ver dónde lo puedo comprar. Eso es un error. Y estamos hablando, nosotros sí lo identificamos como un error logístico, sí, pero en ese caso estamos transgrediendo un principio de la logística que es el principio de la previsión. Luego, espérenme. El de economía. En economía nosotros tenemos el siguiente problema, que en definitiva ustedes lo ven día a día. ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos recursos. El área de producción requiere materias primas. Y por definición, en economía y en todas las ciencias, los recursos son escasos. Los recursos son escasos. ¿Ya? Los recursos son escasos. Por tanto, ¿ya? La logística debe proporcionarlos en la calidad adecuada y la cantidad adecuada. ¿Ya? No es la logística, por área de aprovisionamiento y compra, si quieren llamarlo, no puede llegar y decir, compremos nomás, es que está súper barato, por lo tanto aprovechemos y lo compramos todo. Eso no se hace. Eso no se hace. ¿Ya? Yo tengo que estudiar, puede que me estén ofreciendo, a lo mejor el proveedor un tremendo descuento, pero resulta que si yo no hago el estudio económico, ¿cierto? Porque pensemos que cuando yo digo que los recursos son escasos, siempre son escasos, cuando nosotros compramos mercadería, se mueve un recurso que es el dinero. Por lo tanto, la empresa no puede llegar y comprar lo que quiera. Tiene que hacer rendir, tiene que administrar muy bien esos recursos. ¿Ya? Y si en algún minuto un proveedor me pudiera estar ofreciendo un tremendo descuento, como lo dijo el don Ancho, ¿cierto? Que uno de los factores de los costos logísticos son la tasa de interés, pero un beneficio sería obtener descuentos, ¿verdad? Me está ofreciendo pero por comprar volúmenes grandes de mercadería, cuidado, no vaya a ser cosa que me salga más caro en realidad, porque tengo que ver que es plata que voy a tener en la bodega detenida, segundo, o en el almacén en realidad. Segundo, ya sabemos que el almacén tiene un costo, y no hay que ser cosa que termine pagando mucho por costo de almacenamiento, o se me disparen los costos de almacenamiento, y en definitiva lo que me ahorré, entre comillas, por comprar volumen, en realidad no es un ahorro real. Cuando nos sucede esto, ¿cierto? Que evidentemente es un proceso inadecuado para el área logística, pero también implica que estamos transgrediendo un principio que se llama el principio de economía. ¿Me expliqué? Claro, chiquillas, ¿necesitan más análisis de ese punto? ¿Cómo vamos? Bien, bien, profe. Entonces, profe, Bien, a profe. conclusión, la cantidad, tener mucha cantidad igual puede jugar en contra. Sí. Es un Sí. gasto innecesario. Es que claro, por eso es que nosotros cuando hablábamos, por ejemplo, cuando ustedes ven en el almacenamiento, todo de la mercadería ahí implica un costo, ¿cierto, Blanca? Lo que tú decías, el pare, el apilador, el costo de los Sí, racks, pues, son cosas, Perdón, Blanquita. el almacenamiento. El almacenamiento completo El es un costo, almacenamiento. ¿cierto? No, y el espacio que te ocupa igual. Pues. Ya, pero que eso está dentro de los costos de almacenamiento, ¿verdad? Ah, sí. Sí. Sí, profe. Entonces, Estaba como... claro, pero tú me mencionaste antes que habían visto cuál costo, Pensando así de... Sí, estoy separando por El del separado. apilador, el del almacenamiento, el de las cajas y el de los palets. Me hicieron hacer como ese cálculo. Ya. Si yo compro un ¿Que cuánto volumen de lo que se altísimo pagaba? porque me están ofreciendo un descuento, ¿qué pasa con el costo de almacenamiento? ¿Qué pasa con el costo de las cajas? ¿Qué pasa con el costo, por ejemplo, de metros cúbicos?
porque los almacenes tienen una cantidad máxima de almacenamiento, ¿no? Y no vaya a ser cosa que en definitiva compré tanta mercadería o mercancía y no me quepa dentro del almacén que tengo. ¿Sí o no? Y capaz que tenga que arrendar otro almacén. Entonces, no es llegar y comprar. Segundo, si yo tengo muchas cosas en el almacén, eso se llama tener recursos detenidos. Les hago un ejemplo a lo mejor para ustedes en su casa. ¿Cuál sería el almacén para nosotros en la casa? La despensa. La despensa, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Y llegó uno que era no me acuerdo. Sí, profe. ¿Sí? Ya. A veces nosotros escuchamos en la televisión o vamos al supermercado y nos dicen, si usted compra más, le hacemos un descuento. ¿Sí o no? A ver, hay una publicidad, insisto, yo aprovecho la publicidad, que creo que es del Jumbo, que en definitiva te dice, si usted compra en el Jumbo, el despacho le sale gratis. ¿Sí o no? Creo que bueno, están casi todos con la misma. Pero, hay como se dice, hay una letrita chica. Que para que el despacho te salga gratis tenés que comprar más de 30.000 pesos. ¿Sí o no? Creo que son 30. Ya, tú haces el esfuerzo por comprar 30.000 pesos. ¿Cuánto te sale un despacho a lo mejor desde el Jumbo a tu casa? Voy a poner cualquier cifra. 4.000 pesos. Por dar una cifra. ¿Cierto? Y tú dices, ya, para ahorrarme ese costo de traslado, de distribución en el fondo, voy a comprar más mercadería. Como los recursos son escasos, si tú compras más mercadería, significa que, voy a usarlo, insisto, en un ejemplo más de casa, significa que destinaste para la compra de mercadería más plata, porque te piden como mínimo 30, que además nunca hay a llegar a los 30 exactos, ¿cierto? Y tú habitualmente compras 20.000 pesos en mercadería. Vaya a hacer un esfuerzo, ¿cierto? Pensando en que te vas a ahorrar el despacho, el flete, el traslado para nosotros, la distribución, y vas a comprar 30.000. Esos 10.000 pesos, ¿te sobraban antes de hacer esa compra? Porque tú no te sobraban, en tu presupuesto tenías 20, ¿cierto? Hiciste un esfuerzo, una reasignación, y dijiste, chuta, voy a comprar, para ahorrarme estos 3.000 pesos, voy a gastar 10.000 pesos más en mercadería. Insisto, voy a poner un ejemplo. Pero como esos 10.000 pesos no me sobran, este mes no voy a pagar la cuenta de la luz. Estoy poniendo un ejemplo súper tirado a las mechas. No lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque quiero ahorrarme 3.000 pesos de traslado, de distribución. ¿Cuánto te sale el interés porque te corten y te repongan la luz? ¿Cuánto es el costo? No sé. El doble. El no le doble. sirve. Mínimo, ¿sí o no? Entonces, ¿en realidad te ahorraste esos 3.000 pesos? Desde el punto de vista de los costos, ¿realmente tuve una O mejora? sea, realmente no, profe, pero No, pues, si la piensa en el sentido de la lógica, de la yo no logística. compro. Yo no compro. Compraría en el almacén porque los 3.000 No, pero pesos espérate, que yo... no nos confundamos, Blanca, es sobre el ejemplo que estoy dando. Evidentemente, a lo que yo apuntaba en este ejemplo, que de repente por comprar cierta cantidad te ofrecen ahorrarte la distribución. Pero en este caso, el ahorrarte la distribución tiene impacto porque los recursos son escasos. Es decir, a mí, como lo dijo adecuadamente la Isabel, si yo tenía presupuestado 20.000 pesos en mercadería y gasté 10, no era que esos 10 me sobraran, sino que tuve que sacar esos 10.000 pesos de otra parte porque los recursos son escasos. Entonces tuve que sacar estos 10.000 pesos de otra parte para poder ahorrarme 3. Pero
tomar estos 10.000 pesos de otra parte me va a significar, como lo dijo creo que la Lina, pagar, por ejemplo, la reposición de un corte de luz. En definitiva, no rebajé costos. De hecho, lo incrementé. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si yo quiero comprar más mercadería, siempre los recursos van a ser escasos. Por lo tanto, significa que para comprar ese mayor volumen, tuve que sacar plata de alguna otra parte. ¿Sí o no? Para poder comprarlo. Segundo, usted llenó su despensa. Supongamos que no le cupen su despensa. Más encima va a tener que buscar otro espacio físico para guardar esa mercadería, ¿o no? Porque no te cupía. Y nosotros sabemos en logística que el espacio físico tiene un costo, ¿o no? Ocupar un espacio físico, que es almacenamiento, tiene un costo. A lo mejor en la casa no, pero en la empresa sí tiene un costo, que es el costo de almacenamiento, ¿verdad? Entonces tuve que ocupar otro espacio. ¿Ya? Chiquillas, necesito sus opiniones hasta el minuto. Por favor, abran sus micrófonos. Todas. Sí, se entiende, profe. Igual uno, o sea, te hace pensar el tema por el hecho de que, no sé, veámoslo de otro planteamiento. Ya. Tengo un cliente que me pide tantas unidades y tú necesitáis realmente la materia prima, aunque no tengáis espacio y tengáis que no puedo decir la palabra. Externalizar. Externalizar. Igual te sale económico externalizar para poder sacar esa producción porque al final vaya a tener beneficios. Po. No necesariamente. No siempre Es que de repente sí sucede, pues, profe, no, pero la de vida real repente, sí si no sucede. estoy de acuerdo. A ver, lo que pasa Entonces, es que... te hace pensar de que a veces sí, porque igual el profe Isaac, que no hace almacenamiento, él nos explica que igual es una opción viable, Es o sea, viable, sí, pues. que tiene igual un impacto positivo para la empresa. ¿Por qué? Por las ganancias, porque si depende de lo que tú vayas a ganar, o sea, ahí ya va el Por tema lo de tanto, ya, pero si a mí un cliente me solicita a última hora, por decir, o me lo solicita en carácter de urgente, un producto X, yo, y no está dentro de mi planificación, ¿cierto? ¿Sí o no? Ajá. Le voy a cobrar exactamente, si puedo, pero en la lógica de los costos, en la lógica de los costos, ¿le voy a cobrar lo mismo a ese cliente? ¿Por el No. producto? ¿Por qué Hay que no? reubicarlo. No, porque Lina, yo, perdona, Blanca. Lina, Hay ¿por qué que no? reubicarlo, ordenarlo y ver dónde voy a cobrarle más porque tengo que pagarle al transportista para llevarle los materiales y son costos. A ver, puedo hacerlo sin duda, pero sería desde el punto de vista, insisto, de los costos, porque yo lo estoy hablando desde el punto de vista de los costos, ¿cierto? Sería lo más apropiado, porque yo tengo una planificación, ¿o no? Yo calculé cuánto voy a gastar en mercadería y determiné el lote económico de compra, la gestión de stock. Que un cliente me pida algo de carácter urgente, que no estaba en la planificación, para mí, yo tengo que evaluar porque me puede salir más caro, porque hasta a lo mejor puede tener que hacer que el camión se salga de su ruta. Acuérdense que se hacen rutas, ¿sí o no? Y sacarlo en la ruta es costo. Costo. Ahora, Blanca, es que efectivamente lo que te decía, no me acuerdo qué profesor, ¿sabes? En ese caso... sí, el profe Isaac. Es que lo que pasa es que uno va al hecho de que, no sé, pues ese cliente para ti es importante y no te conviene perderlo. A eso iba, Blanca, pues escúchame, porque a eso iba, dije, desde el punto de Ah, vista del costo puede ser que no me convenga, y que a lo mejor yo le digo al cliente, ¿sabes qué? Para surtirlo de manera de emergencia le voy a tener que cobrar más. Puede ser, mirado desde el punto de vista de los costos. Mirado desde el punto de vista de lo que dice Isaac, que obviamente eso está dentro del área, sí, a lo mejor yo le diría a mi cliente, sí, no se preocupe, yo se lo hago llegar. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí está un tema del costo del servicio al cliente. Sí, surtirlo voy a gastar más en distribución,
pero perder a ese cliente para la empresa sería un mayor costo. Costo-servicio al cliente y calidad. ¿Se entiende, chiquillas, por favor, el resto? Karina, Isabel, Evelyn, Alejandra, Vanessa. Profe, está claro. Sí, profe, ahora entendí bien. Ya, por eso te digo que aquí hay un tema que a veces, insisto, puede que me salga. En el fondo, casi a lo mejor hasta pierdo plata con entregarle ese pedido, porque salir a comprar todo urgente es más caro. Pero es más caro, peor económicamente, perder al cliente. ¿Ya? Es decir, cuidado con esto y miren lo que les voy a señalar. Siempre tenemos que tratar de rebajar los costos, ¿sí o no? En eso yo he sido súper categórica. Pero cuidado, tenemos que considerar lo que dice Blanca, que es súper válido. Tengo que ver qué costos. Entonces, por eso es que tengo que estudiar el proceso. No me puedo quedar, por ejemplo, solo en el costo de almacenamiento. No es el único costo que tenemos en la cadena de suministro o en la cadena de valor. ¿Cierto? No es el único. Esa es una parte. Entonces, claro, a lo mejor yo, efectivamente, yo lo estaba viendo desde el punto de vista del costo de almacenamiento, pero también tengo que analizar el costo, el riesgo de perder a ese cliente, que lo más probable es que sea mayor. Cuidado, Blanca. Lo más probable, tengo que también evaluarlo. ¿Ya? No es llegar a decir, lo voy a hacer con el fin de no perder a ese cliente. También no, sí, pues yo le decía igual por ¿Sí? la evaluación, o sea, Exacto. yo entiendo de que va todo a base de una evaluación, de un análisis, que uno haga el proceso para ver si es viable o no. Si es viable o Pero no. existen po. casos que sí te puede resultar viable, entonces uno hace lo mejor que puede para economizar nomás, po. Es que eso es súper importante para que entiendan. Es una mejora, es una rebaja de costos, pero no es un costo. Tengo que ver todos los costos asociados. Fíjense que cuando definimos los costos logísticos es la suma, ¿cierto? Es la suma de los costos. Suma. Entonces yo tengo que ver todos los costos asociados a ese cliente y entre ellos está el costo de servicio de atención al cliente y el costo que en logística se llama costo de la no calidad. ¿Estamos? Entonces, no me puedo quedar en uno solo. ¿Es viable, como dice la Blanca? Sí. Previo, ¿cuándo yo le voy a decir a mi cliente si se lo entrego o no? Cuando yo haga un estudio. ¿Estamos? Cuando yo haga el estudio. Que evidentemente, chiquillo, me tengo que demorar como 10 minutos en hacerlo porque tengo que responderle al cliente. ¿Estamos? No es un estudio que me vaya a demorar N. Hola, Ezequiel. Ezequiel. Ya, sigamos con los principios. Nos quedamos en el principio de economía. Principio de flexibilidad. Chiquillas, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos el tema de Falabella? Y en marzo también, que cuando partió este tema de la pandemia, ellos sí, obviamente tenían un proceso logístico ya definido, una programación, pero que producto de la pandemia, no solo Falabella, todos, ¿cierto? Se tuvieron que adaptar a la nueva realidad. ¿Se acuerdan o no que lo vimos? Sí, profesora. Sí, profe. Ya. ¿Por qué nos tuvimos que adaptar? Por un fenómeno, en función de un principio, que es el principio de flexibilidad. ¿Ya? Es decir, la logística debe tener la capacidad, ¿cierto?, de reaccionar frente al cambio de ciertas condiciones de mercado. El mejor ejemplo es el que estamos viviendo, ¿o no? El mejor ejemplo. ¿Qué pasó con los procesos logísticos? Tuvieron que reajustarse. Las programaciones, lo que recuerden, al principio se demoraban 10 días, 15 días, con suerte, y alguien en el curso dijo que nunca le llegó el producto, ¿se acuerdan? Ahora no.
porque tuvieron la capacidad de adaptarse, ¿cierto?, a las condiciones. Por lo tanto, el principio de flexibilidad, ¿cierto?, me dice que la logística debe ser flexible para adaptarse a situaciones cambiantes. A situaciones cambiantes. Si ustedes me preguntan, yo creo, mi opinión personal, dado lo que vimos, que la logística, cuando partió la pandemia, uno de sus grandes problemas fue este. Tenían bien diseñados sus procesos, ¿cierto?, de distribución, pero no tuvieron la capacidad de adaptarse rápidamente. Porque si nosotros lo pensamos, lo que están ofreciendo en este minuto las tiendas, llámese el home center, que te dice que si compras antes de la 1 te llega en el día, si mal no lo recuerdo. Falabella, que te llega, no sé, 24 horas, no sé, en París, que te llega... ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que tuvimos este cambio en las condiciones de mercado? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Cuánto tiempo pasó, chiquilla? 1 año. 1 año. Es decir, la logística se demoró 1 año en adaptarse. Su opinión como logístico, ¿creen que ese plazo es correcto? ¿O es excesivo? ¿O fue excesivo? No, la verdad es que no es correcto. ¿El resto del curso qué opina de las asistentes? Porque lo que dice la Bianca es correcto. ¿Están de acuerdo, no? Es un tiempo excesivo. Aparte todavía siguen teniendo problemas porque es una publicidad engañosa. Yo compré la semana pasada y me salía que me iba a llegar en 2 días y aún todavía 2 semanas. Y nada. Ya, ahí sí, para peor más encima, como agravante. Porque eso es un Diciendo que agravante. lleva más de 1 año. Que la logística se ha demorado más de 1 año, ¿cierto?, en adaptarse a estos cambios de mercado. Más de 1 año. Voy a hacer al contrario. ¿Qué ha pasado en general con la educación y qué ha pasado incluso con el NAC? Evidentemente que en marzo del año pasado irse a la virtualidad fue un temazo, chiquilla. No solo para el NAC, yo trabajo para otro instituto. Cuando recién partieron ustedes el primer semestre fue una cosa así como autito viejo, ¿cierto? Así, y se fueron probando ciertas maneras, ¿sí o no? Ustedes el primer semestre tenían una asignatura Sí, pero por igual mes. seguimos teniendo problemas. Por supuesto. Pero el semestre pasado, yo quiero mostrar la evolución, si concuerdo con lo que dice la Blanca. El semestre pasado, el primer semestre, ustedes partieron con una asignatura por mes. ¿Se acuerdan? Me consta, porque yo, no ustedes, pero en otra carrera lo hice. Después, el segundo semestre ya eran como 2 asignaturas por mes. Y este semestre tienen todas las asignaturas y en el horario como si estuviesen en la sala de clases, ¿sí o no? ¿Qué hizo en el fondo la logística de NAC? Fue de a poco ir generando fórmulas. ¿Qué es lo que se hace? Tengo que ir viendo, a ver, con esta propuesta, ¿cómo me va? ¿Qué pasa con los costos? En el caso de ustedes, ¿cuál era el costo? Servicio de atención al cliente, porque ustedes son los clientes para ENAC, ¿o no? Yo soy una de las proveedoras, desde el punto de vista del proceso. De hecho, también los proveedores, es decir, los docentes, también nos tuvimos que adecuar a este cambio, ¿o no? Partiendo porque, si ustedes me preguntan, yo el Zoom no lo había usado nunca. Y he tenido que ir aprendiendo. Piensen que yo todavía hablo de los emoticones, que se rieron tanto de mí la clase pasada. ¿Cierto? Me quedé en el pasado. Pero ¿qué ha pasado con la logística? Ha ido mejorando. Evidentemente, lo que dice la Blanca, chiquillo, ningún proceso logístico, ninguno, en ninguna parte del mundo es perfecto. Por eso se habla de la mejora continua. Todos los procesos logísticos. O si no, no tendríamos trabajo, pues, profe, por eso estamos estudiando. No, si tendrían trabajo, porque la logística, pero siempre, claro, siempre va a haber un problema, siempre, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de ustedes en el área de logística? Minimizar esos problemas, ¿cierto? Tratar de que no ocurran, anticiparse, de acuerdo al principio de prever, anticiparse a esos problemas. Evidentemente, no sé, estoy especulando. Cuando nosotros escuchamos, como en enero fue, que en Europa había una pandemia, porque ya se hablaba de la pandemia, ¿cierto?
quizás no debimos haber pensado, a ver, seamos realistas, el bichito va a llegar a Chile. ¿No nos debimos haber anticipado qué pasaría? ¿Qué podría haber pasado? Claro que sí, pues que como Esperamos que fueron llegara la países... pandemia para decirnos, Profe. hoy, ¿qué vamos a hacer? Lina. Una consulta, por ejemplo, una dueña de casa podría ser como implementar la logística. Sí, chiquilla, ustedes aplican todos los días la ¡Obvio que logística. sí! Es que más La allá de logística eso, es todo. chiquilla, más que Es eso, algo que te perdón, tenés que grabar. ya, qué bueno lo que me dice la Lina. Chiquilla, ustedes no tienen que implementar una logística, ustedes ya tienen una logística. Para poder tener clases, ¿no tuvieron que ver el espacio físico? Sí. Tienen que ubicarse, incluyéndome, ¿sí o no? Para poder estar con este proceso de la pandemia, la virtualidad, algunas de ustedes, pero que no tuvieron que acceder a la tecnología adquiriendo un celular, un computador, hasta internet, ¿cierto? Logística, ¿o no? Ustedes en sus casas, de hecho, ustedes saben lo que es el layout. ¿Les han pasado lo que es layout? Sí. Ya. Sí. ¿Sí? ¿Todas? Oye, aquí contestan dos nomás, parece que tengo dos estudiando nomás. Sí, profe. Por último, con una manito, con una cosa poca. ¿Cierto? Les han enseñado en logística lo que es el layout. ¿Sí o no? ¿Sí? Chiquillas, como ustedes tienen distribuidos sus muebles, y los míos, yo también, en la casa, buscamos la manera, ¿cierto?, de aprovechar mejor los espacios. ¿Qué estamos haciendo? Karina está ahí muteada, yo sé lo que dijiste, te leí los labios. Ya, pues, Karina, sáquele. Ya, cuando usted ordena los muebles en su casa, ¿qué es lo que está haciendo? Un layout, es que no sé cómo se pronuncia. No importa. No se preocupe por esos detalles. Layout. No se preocupe por eso, es un detalle. Lo va a ir manejando con el tiempo. ¿Sí o no? Cuando usted... Es como un plano, mentalízate de que es un sí, plano da lo mismo, pero si la palabra, donde tú ponís la palabra todo. técnica es layout. Ya, ustedes tienen que hablar de layout. No, sí, vos. Ahora, cuando usted Obvio que sí. Usted va a comprar mercadería para la despensa, no hace un estudio o llega y va y compra lo que sea y donde sea. No es logística, eso no es parte de la cadena de valor. Eso no es parte de su cadena de suministro. ¿O no, Lina? Sí, profe. En el fondo, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes siempre han hecho logística. Siempre. No es que la vayan a aplicar porque ahora están estudiando logística. Quizás la pueden mejorar, ¿cierto? Y no caer en estas ofertonas y compre 100.000 pesos y se ahorra 10. Ya, eso sí, te va a ayudar a mejorar ese tema. Pero ustedes siempre han sido logísticas de sus casas. Siempre la mayoría de ustedes ha sido la encargada de la logística de su casa. La clase pasada, ¿cierto? Creo que la Karina y la Lina, ¿cierto? Me decían, profe, es que estoy con mi hijo, con mi hermano, creo que me dijo la Lina, haciendo tarea. ¿Sí o no? ¿No aplicaron logística para poder hacer las dos cosas al mismo tiempo? ¿O no? Sí. ¿Sí o no? La Blanca, que viene saliente del trabajo, entendiendo que iba a entrar a clase de costos logísticos a las 8, no tuvo que ver cómo hacerlo para conectarse y la Blanca me dice que está conectada, creo que del celular. ¿Eso no es logística? Alguien más, la Donange, se trató de conectar en la mañana y se dio cuenta que la cámara del computador por alguna razón no enganchaba. Rápidamente buscó otro y se conectó o se estaba conectando por la cámara del teléfono. ¿No es logística eso? Sí. Siempre han sido logísticas. Y hablo en femenino porque tengo al José, que no ha dicho palabra alguna, y el Ezequiel, que no ha dicho palabra alguna. José, Ezequiel. José. Hola, profe. Ya, José,
¿Qué le pasó con la logística hoy día que se conectó tan tarde? ¿Dónde falló su logística? Es que acompañé a mi hermana al médico, por eso. Ya. ¿Se dan cuenta? Pero así todo, José volvió y se conectó. ¿Sí o no? Tuvo que adaptarse, ¿o no, José? Tuvo que adaptar su proceso logístico. Ezequiel, Hola, profe. hola, ¿qué le pasó con su proceso logístico, Ezequiel? No, me falló la alarma. ¿Qué le falló? La alarma. Le falló la alarma. Se le olvidó cambiar la hora el sábado. Me equivoqué. ¿Sí o no? Chiquillo, a mí me pasó, no con la alarma. Chiquillo, miren lo que son las tonteras. Estamos como para casi cerrar la clase. Yo tengo un reloj en la cocina. Reloj tradicional, esos que son como teteritas, bonitos, así, que uno como mujer lo compra porque se ve bonito. ¿Cierto? Yo hice cambio de mi reloj y qué sé yo. Y yo preparo el almuerzo, obviamente, en mi casa. Y a cierta hora tienen que almorzar mi hija, mi yerno, y a otra hora tiene que almorzar mi nieta, etc. Tengo todo mi programa. Y yo estaba súper apurada. Súper apurada. Y llamé a almorzar a mi hija, que es el horario que tiene para almorzar por su teletrabajo, y le digo, ¿por qué no bajan? Son las 2. Y me dicen, no son las 2, son las 1. ¿Qué pasó? Que yo no atrasé el reloj de la cocina. ¿Y qué pasó? Y ahora, fíjense lo siguiente, pues, la pajarita. Me lo corrí todo en la mañana. ¿Sí o no? Mi proceso, porque yo me guiaba por el reloj. Entonces uno tiene cierta... Saquemos la palabra rutina. Nosotros estamos haciendo un proceso logístico, ¿no? Pelar, poner la olla, sacar la mercadería, ir a buscar, ¿sí o no? Eso es un proceso logístico. En este caso el área de producción. Pero significa una logística, ¿no? Se me ocurrió hacer cazuela, por decir algo. Vaya al refrigerador y miras qué. Ay, mira si tengo zapallos, si tengo esto, si tengo... Ah, ya, entonces hago la cazuela. ¿Cierto? Aprovisionamiento. Voy al refrigerador. ¿Qué sería el refrigerador? El almacén. ¿O ustedes pueden comprar todo lo que quieran y meter todo lo que quieran en el refrigerador? Obviamente que no, porque tiene un cubicaje máximo. ¿Sí o no? Yo hice todo, pero cometí un error. No retrasé el reloj. Chiquilla, el no haber retrasado el reloj, el tener el almuerzo a lo mejor 1 hora antes, ¿implica un costo logístico oculto? ¿O Sí. podemos decir que sí, es estupendo? Sí. Pues, No, Karina. si hay un costo, vos, profe, porque después va a tener que volver a calentar todo de nuevo y se genera un... Esos son los famosos costos ocultos. ¿Se dieron cuenta, no? Esos son los famosos, porque desde afuera decía, ay, pero fue estupendo, tenía el almuerzo listo, tranquilo, 1 hora antes, se puede relajar. Pero hay un costo oculto, pues, ¿o no? Claro que sí. Puede que calentar, y eso significa gastar más combustible, gas, electricidad, por lo que fuere, ¿o no? Es un costo oculto. Eso, Karina, ¿se dieron cuenta lo que son los costos ocultos? Mira, hubiera partido con el ejemplo el reloj de la pajaronería que a mí me pasó, porque no cambié el reloj. ¿Estamos? Mire, esos son los costos ocultos. ¿Entendieron lo que son? Con ese ejemplo, lo que son los costos logísticos, hubiera partido con el reloj hoy día. ¿Cierto? Hay costos ocultos en la casa, y gracias, porque todo esto partió de la pregunta de la Lina, de si teníamos que aplicar logística en la casa. Si nosotros ahora vemos los costos ocultos, chiquillas, ¿cuántas veces prendemos el microondas para calentar y recalentar y recalentar? Profe, disculpe que la interrumpa. Es que ¿Quién? sabe que ya nos retaron por conectarnos tarde a una clase y ya estamos pasados y nos van a volver a retar. No, ya, son las 9:24. Ya. Porque Nos el vemos profe ya el nos tomó lunes. Sí. Avísenme antes, chiquillas, para terminar. Profe, Chao, sí. Chao, nos vemos. Ya. Chao, profe, gracias. Chao. La lista, chiquillas, se pasa por sistema, Ah, ya. porque ustedes se conectaron. Vale, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe, muchas gracias. De nada, cuídense. Profe, le quiero hacer una pregunta. ¿Cuál? Profe, le quiero hacer una pregunta. Natalia, dígame. Tendríamos como una
una tarea que resolver hoy día. Quiero No. estarme asegurándome porque Tiene la próxima clase. esta semana está un poco alterada por todo esto. Sí, la próxima La próxima semana. clase comenzaríamos ya con las tareas, ¿cierto? Actividades. O sea que sí. esta semana no tendríamos que hacer nada. No, po, no. Pero el lunes ya partimos con unas Profe. actividades. Hablo que hoy día no tenemos que... no, es que le digo que si hoy día no tenemos... Esta semana no nos tocaría entregar trabajos. No. Que últimamente me siento muy alterada por eso. Natalia, que conversamos, que se calme. ¿Cierto? Que conversamos, ya, cálmese. Sí. Vale, pero está bien tu pregunta. Es que le explico, una cosa tiene un mes separado, pero una cosa cuando te tiran todo, yo me siento un poco así apresurada. Pero es al revés. Pero es ahora para asegurarme. va a ser más simple que cuando tenías la Ya. asignatura un mes. Ya. Porque vamos a ir No, es paso que a lo paso. digo, Por eso por eso te le digo, pregunto, lo dije para... tranquilízate. Sí, Natalia, Ya, ahora ya no pero hay... por eso yo le preguntaba, para asegurarme. Sí, no, sí, está bien, súper bien. ¿Vale? Pero tenés que calmarte porque acuérdate que ahora es como la asignatura dura todo el semestre y no un poco. ¿Vale? Cuídense, Está chiquillas. bien. Vale, Ya, Natalia. no me siento ahora más tranquila en eso. Profe, Bien, Natalia. Ya, gracias. De nada a ti. Lorenz, dígame. profe, ¿Mm? ahí en el aula hay una tarea en la semana 1, no se realiza. Te va a hacer el lunes. Voy a revisar el aula porque además una compañera me dijo que no está este PPT que yo estoy viendo. Así que voy a revisar lo que hay. No está, solamente lo que veo ahí es una tarea que tiene Sí, que ver pero que con es la una relación. actividad que no tiene, de hecho, chiquilla, a ver, acuérdame, Dodán, de explicarles cómo funciona. Cuando tú tienes ahí una tarea que dice formativa y que no tiene porcentaje, no tiene nota. ¿Ya? Ya, No entiendo. tiene nota. Si dice Ya, entonces se puede realizar tiene en un cualquier porcentaje. momento. Claro, de hecho lo vamos a hacer el lunes. Pero ahí distingan, porque cuando dice formativa y no tiene un porcentaje, es porque no tiene nota. Si tú te fijas en el aula, hay otra que dice sumativa y que ahí en paréntesis dice 20%. Esa es nota. ¿Vale? Sí, le Ya. entiendo. Sí. Ya, conéctese a la otra Gracias. clase. De nada, chiquilla.